Tardes a todos, a todas los que os estáis conectando de seguido, todos muy puntuales, la verdad, es una auténtica maravilla. Encantada de saludaros a los que me conocéis y no me conocéis. Soy Izaskun Zain, directora de FIC, pero bueno, sobre todo yo lo que quiero y lo primero de todo para comenzar esta tarde es no hablar de mí, sino hablar de una persona que me va a acompañar esta tarde en esta entrevista compartida y en la que vamos a hablar de coaching y del momento actual del coaching y de lo que es la profesión, al fin y al cabo, que es una de las preguntas que en numerosas ocasiones tenemos por parte tanto de alumnos, de clientes, de entorno personal y profesional, cuando se dirigen a nosotros para hablar de coaching. Compañero Ángel Luis, ¿te tengo por aquí? Pues creo que sí. Sí, Me muy veis y buenas. escucháis, ¿verdad? Aquí estamos. Muy buenas. ¿Cómo estás, Perfecto, Ifa? perfecto, Ángel. Pues muy bien, con muchas ganas de comenzar esta conversación contigo y de sobre Ujú. todo compartir con todos aquellos que están hoy conectados y conectadas. Lo primero, invitarles también a que en cualquier momento y a través del chat, porque somos bastantes, podamos comunicarnos, nosotros recibir sus preguntas y sobre todo encantados de responderlas y de compartir impresiones, ¿no? ¿Cómo lo Totalmente. ves? Bueno, lo veo como una hora apasionante en la que pues seguramente descubriremos, compartiremos ideas y seguramente nos llevemos algo cada uno y espero que también la gente que nos escucha. Fenomenal. Y sobre todo, pues para que nos vayan también conociendo un poquito más, ¿no, Ángel? Yo decía, arrancando, ¿no?, con esta conexión, que algunos nos conocen, otros no, pero bueno, vamos a ir poniéndole nombre a todo y, si me lo permites, primero presentarte a ti, compañero, Ángel Luis Sánchez. Estamos hablando de un gran coach que es licenciado en Ciencias Químicas y Psicología, ponente y coach PCC por ICF, docente de la formación experto en coaching y liderazgo de FIC, formado pues con los mejores profesionales del desarrollo personal y profesional, ahí es nada, y quizás uno de los veteranos, ¿no?, en EFIC y también yo diría que en el mundo del coaching a nivel nacional, sobre todo desde hace unos cuantos años que ha sido, digamos, el recorrido a nivel nacional y en España del coaching donde ha cogido más auge. Especializado en life coaching, coaching ejecutivo, coaching de equipos y con más de 2000 horas, yo diría igual muchas más de experiencia en sesiones, ¿no? De cuando a veces se hacen estas bios, ¿verdad, Ángel? Y luego las horas que vamos añadiendo. Pues nada, bienvenido de nuevo después de contextualizarlo un poco y nada, en tus manos también. Bueno, gracias. Me has solucionado la parte más difícil porque, como dicen, una de las claves es eso de conocerte a ti mismo. Ya lo decía el oráculo y pues ya con esa presentación me has ayudado a conocerme y a que me conozcan un poco más. Pues oye, voy a hacer lo propio si te parece contigo. Y pues aquí tenemos a Izaskun Urzaiz, licenciada en Derecho en la Universidad de Deusto, ponente, por supuesto, y coach también PCC por la International Coach Federation y directora, desde hace un tiempo ya, directora general de FIC y del área de business especialmente, formada y especializada en potenciar el talento, ¿verdad? Tanto organizacional como personal a través del learning by doing. Y bueno, sería destacable también esa labor en el desarrollo de las soft skills, que es una de las cosas en las que más te has centrado también en los últimos años, ¿verdad? Con personas y con equipos, y directora también en esa cátedra EFIC-IDIPE con la Universidad de Sevilla. Y bueno, en todos esos proyectos que vas haciendo también con el IBEX, Sí, sí, empresas del bueno. IBEX, no con el índice, obviamente. No con el índice, no con el índice, no me líes, no me líes, no me metas en otros temas económicos. Pues sí, pues muchas gracias, Ángel. A veces cuando nos escuchamos que te da un poco de pudor, ¿no? Cuando hablan, yo creo que de ti diciendo un poco de tu bio, pero sobre todo, luego hay una cosa que es en la parte final que decías y sobre todo ese foco en las soft skills, que hoy quizás también hablemos un poco de manera transversal de ellas, es igual ahora actualmente en lo que más estoy, ¿no? Así que muchas gracias, compañero. Y nada, ¿qué te parece? Vamos a entrar en materia, vamos a estar también Claro. pendientes del chat para daros voz e intercalar entre nuestra conversación, pero cuando tú quieras, Ángel, comenzamos. Sí, una cosa que podríamos abrir es eso, la oportunidad también de que nos vayan preguntando, porque en principio el turno de preguntas pues será más bien al final, aparte de nuestra conversación, ahí pensado esas respuestas a preguntas para que esto sea interactivo, pero si os parece podéis irlas poniendo en el chat a lo largo de la conversación, según nos vayan surgiendo, no vaya a ser que se os olviden,
y nosotros las vamos contestando cuando pues, sea propicio, si os parece, ¿no? Por ahora empezamos nosotros. Para romper el hielo, empiezo a preguntarte yo a ti, si te parece, quizás. Y Fenomenal. venga, una sencillita para empezar. Una Coaching, que me sepa, venga. venga, una que te sepas, de primero de coaching. Venga, vamos allá. ¿Coaching para qué? Quizás, hoy en día, porque esa respuesta puede ir cambiando con el tiempo, lógicamente. Pues hoy en día, igual si me lo hubieses preguntado, mira, está bien lo de la apreciación de hoy en día. Si me lo hubieses preguntado hace unos cuantos años, te diría, pues para herramientas, para tal, o sea, empezaría igual a desglosar. Ahora mismo tengo la certeza de decirte que el coaching para todo, Ángel. Coaching para todo. ¿Puede parecer pretencioso? Te diré que es más fruto de la suerte que he tenido en estos últimos años de probarlo en diferentes entornos y verle siempre una aplicabilidad. En algunos momentos yo creo que quizás cuando llegamos al coaching podemos tener unas expectativas, ¿no? Que pueden ser, pues yo te diría que si las ponemos en tres grandes grupos son de quienes llegan al coaching y dicen, mira, yo lo que quiero es formarme o certificarme y ser un profesional del coaching, ejercer como tal y tener sesiones de coaching, bien sea personal, ejecutivo, etc. Perfecto. Puede llegar alguien y decir, pues yo lo que quiero con el coaching y para qué, con lo que me preguntabas, es conseguir más herramientas, es el tener, ¿no?, más posibilidades para gestionar tanto mi día a día a nivel profesional como el de mi entorno, o sobre todo si estoy con gente, con equipos, con clientes. Perfecto, también. O bien el coaching, ¿para qué? Para darte quizás, no sé, igual ese momento maravilloso de parar, que a veces en la vida, no te digo yo que no viene bastante bien el parar y generar pues un entorno de desarrollo personal, el formarte, el descubrirte, el tener más herramientas, pero para ti, ¿no? Como un gustazo, ¿no? Darte un regalo. Podríamos decir que el coaching, ¿para qué? Para todo eso, ¿no? Que son las líneas de la gente que se suele acercar o que nos acercamos nosotros también cuando nos formamos al coaching. Y luego llega otro momento, cuando ya llevas un tiempo, cuando llevas unos años, cuando llevas trabajándote a ti, con tu entorno, con tu equipo, en este caso yo, por ejemplo, en EFIC, con empresas o digamos en diferentes ámbitos, organizaciones, con personas, y llegas a esta conclusión que te he dicho al comenzar, cuando me has hecho la pregunta. Coaching para todo. Y es que es más, aquí delante y teniéndonos a ti y a mí hoy, reto que si hay alguna cosa rocambolesca que se les ocurre a alguien y decir, en este caso podríamos usar coaching, estoy segura, Ángel, que dejamos volar nuestra creatividad y somos capaces de dar una respuesta. ¿Cómo lo ves? ¿Estás retando a la gente que nos escucha a que nos pongan en una de esas o qué? Sí, por un lado lo estoy retando, sobre todo por la convicción de lo que te digo, ¿no? Que después cuando tienes la suerte de haber entrado en este mundo del coaching, de testarlo en diferentes ámbitos y decir, es que me vale para todo, Ángel. Es que me vale para cuando me levanto por la mañana y me doy cuenta de que algo no está funcionando hasta en mi vida personal. O cuando voy a hacer un proyecto dentro de una empresa y me estoy dando cuenta con las herramientas que tengo que igual no estamos utilizando pues, determinados métodos de filtrado de objetivos, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Entonces, es que si me pongo a desgranar en el día a día cuántas veces de manera no consciente, también inconsciente, lo estoy aplicando, es que es infinito. Por eso lo digo. Ujú. Y no sé qué te parece a ti esta locura que acabo de dejar encima de la mesa, incluso con reto. Pues me parece que me alineo. Mi forma de decirlo, de verlo, es que para mí el coaching pues, es como una forma de ser, ¿no? Va más allá, la verdad, de una profesión en la que pasas unas horas, ¿no? Sino que al final todo lo que vamos haciendo, la propia formación que hemos recibido de inicio y todo lo que vamos haciendo en el día a día, pues se incrusta, no sé si es el verbo más, sí, se incrusta profundamente en nuestra forma de ser, de pensar, de estar en el mundo, nuestra actitud también. Entonces yo Ujú. creo que cuando dices que vale para todo, pues encaja un poco ahí, ¿no? Que al final nos lo llevamos puesto y, y yo creo que se trata de ser coach, ¿no? Ya no solo de hacer coaching, sino de llevarlo también a esa forma de estar en el mundo, ser y estar. Yo creo que
Además, una de las cosas que en el coaching hacemos también, no quedarnos solo en los comportamientos, en lo más observable, sino que es crucial en nuestras sesiones, en nuestro trabajo, pues encontrar lo más profundo que hay en cada cliente y cómo eso se liga o se une con lo más superficial y con lo más visible. Entonces, pues ver cómo todo lo que hay dentro de nosotros pues, se alinea con lo que hacemos, nuestros valores, nuestra forma de percibirnos y de percibir al mundo. Bueno, pues al final todo está unido, sí. Desde mi punto de vista es eso, es un ser, es un ser. Genial, Ángel. Fíjate que te estaba escuchando, has dicho lo de comportamientos también, y ¿sabes lo que me venía a la cabeza? Yo cuando me formé, además que fue con EFIC, o sea, llevo aquí el recorrido, vamos, más, digo, no, más de seguido, ¿no? Desde haber sido parte en el sentido de alumna y después, y como me diste en su día, fuiste mi docente y me diste el módulo de comportamientos, que lo recuerdo Sí, fue perfectamente. justo ese. Sí, sí, fue ese, Ángel, lo recuerdo súper nítido por todo lo que descubrí, fíjate, y lo que me sirvió para darme cuenta de cosas que nunca había analizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora cuando has dicho esto, fíjate que me apetece preguntarte lo siguiente, y es decir, ¿qué cosas en concreto, no? Porque muchas veces en las conversaciones que tenemos, ¿no? Pues con gente que quiere saber más del mundo del coaching, una es, ¿de qué manera concreta sé yo que me voy a llevar esas herramientas? ¿En qué lo puedo aplicar, ¿no? En mi día a día, ¿no? Porque una cosa es enunciarlo o compartirlo nosotros porque lo sentimos así y lo vivimos. Ahora bien, pero bajarlo a tierra y decir, mira, en concreto, esto lo puedo aplicar aquí o esto otro de otra manera, ¿no? Esto como docente yo me gustaría preguntártelo, Ángel, para que nos pongas algún ejemplo. Pues mira, siendo muy concreto, yo creo que hay que decir que ya llevo unos años peino canas, aunque sea en la perilla. Luego en el pelo no tanto, pero la perilla sí. Y Sí. tengo que decir que en todo este tiempo no he encontrado, honestamente, nada más, ningún curso más directo a la aplicación en el día a día que el coaching, porque es que en el fondo en el curso lo que tocamos es la vida de las personas. En concreto, y poniendo ejemplos, pues al final el corazón del curso, tú lo sabes bien, tú has hablado de comportamientos, todo ese módulo incluye lo que es ayudar a las personas, a nosotros mismos también cuando nos formamos, pues, pues, por ejemplo, a cambiar nuestros hábitos no saludables, que pues a la hora de gestionar nuestro tiempo, a la hora de comer, a la hora de delegar, a la hora de cualquier cosa en la que vamos haciendo a lo largo del día. Pues hay veces que no tenemos unos programas suficientes, programas, me refiero a programas mentales, programas de los que hemos aprendido que Sí. sean operativos. No todos son igual de útiles, no todos nos dan buenos resultados. Entonces, nos ayuda a descubrirlo y a encontrar otras formas nuevas de hacer cada cosa y sobre todo hacer esa transición, a saber cómo hacer esa gestión del cambio, que es una de las cosas que me cuesta, ¿no? En lo que quizás son más expertos somos los coaches en ayudar a las personas a transitar ese cambio, a hacer esa gestión del cambio. Y he puesto el ejemplo de los hábitos, pero se podría ir al corazón también de las emociones, que es otro de los módulos que es clave y que las emociones pues, han estado muy poco consideradas en la historia de la psicología, hasta hace muy poquito que se viene hablando de ellas y hay pocas cosas que nos afecten tanto en nuestro día a día como la inteligencia emocional, que está ya muy asumido en los últimos años, que es un predictor de éxito en nuestra vida y en el trabajo. Sí. Y no nos suelen enseñar todavía inteligencia emocional y cómo ayudarnos a tomar conciencia, identificarlas y gestionar cada una de nuestras emociones y utilizarlas, porque son un recurso al final, a veces no se ven así, para poder aplicarlas a eso que más necesitamos, es decir, para esa entrevista de trabajo, para esa comunicación en público, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es el recurso que mejor me vendría? Bueno, ¿y cómo sería poder en un clic conectar con esa emoción? Bueno, pues estas cosas aprendemos, ¿no? Y enseñamos en el curso. Entonces, no puede ser más práctico. Y ya por último, si me permites, Sí, no claro, sí, alargarme, sí. pero creo que también es clave hablar de las creencias, que es otro de las tres patas principales, ¿no? De pues, comportamientos, emociones y creencias, ¿no? Y las creencias gobiernan el mundo. Al final hacemos lo que hacemos en función de lo que pensamos y, y de lo que creemos que es bueno o malo, los valores, que al final también son
hermanas de las creencias. Ujú, Y al final nuestra forma de pensar si se puede o es imposible, pensar si tiene sentido o no, determina nuestra vida. Vamos siguiendo nuestras convicciones de forma más consciente o más inconsciente, muchas veces porque no las hemos comido culturalmente y no nos las ujú, planteamos. Y revisar eso, revisar nuestros valores, nuestras creencias, quiénes creemos que somos también, nuestra idea de identidad incluso, y el para ujú, qué hacemos todo, pues me parece fundamental en la vida de cualquier persona, ¿no? Porque sin mm, eso, que son los fundamentos de todo, ujú, sería como hacer las cosas con pies de barro. ¿Para qué? Nos movemos hacia un sitio o hacia otro si no estamos conectados con el sentido y ujú. con quienes somos. Qué bueno, Ángel, pues muchas gracias por todo lo que recoges, porque creo que es al final, ¿no? Ese, como dices tú, esos pilares, ¿no? Es esa parte que muchas veces, eh, fíjate que en el día a día y en la locura del día a día no le estamos igual dando tanta importancia, como mencionabas, de las emociones, o en algunos aspectos en los que no nos hemos parado, no nos hemos detenido a pensar acerca de nuestro momento, o también, yo qué sé, es que hay tantos aspectos, fíjate, yo hay una cosa que me repetía cada vez que iba avanzando en cada uno de los módulos, y era que lo que me estaba permitiendo también, y creo, jolín, y me apetece trasladarlo, era que me estaba permitiendo volver a conectar con mi esencia, ¿vale? Ujú. Entendida esa esencia por quiénes somos, ¿no? Cada uno de nosotros, y porque a veces en determinados, yo creo, momentos de vida nos despistamos un poquito, ¿no? Y nos vamos un poco de quién somos realmente, que creo que eso es lo bonito, ¿no? Que identifica a cada uno con su impronta, con nuestras cosas buenas, regulares y mejorables, ¿no? Entonces yo creo que esa conexión que se produce cuando estás trabajando en el desarrollo personal y profesional, con estas disciplinas, con herramientas, con un montonazo de dinámicas que yo creo que son muy clarificadoras, sobre todo para descubrir. Creo que ahí es cuando empiezas, por lo menos a mí me pasó, y también ha habido gente que me lo ha transmitido, a volver a conectar contigo mismo, ¿no? A Mm. permitirte tener ese momento. Mira, Ángel, están llegando algunas preguntas por el chat. ¿Qué te parece? Venga, va, cogemos algunas, una para ti y otra para mí, y vamos viendo un poco a ver A cómo por ello, va claro que esto. sí. Más Mira, fresco imposible, vamos allá. venga, nos están Yo lo estoy saludando, viendo. devolvemos el saludo. Lo primero, estamos encantados de estar aquí. Mira, voy a coger una de que pone aquí de consultoría y luego veo otra que pone de algo de política. Mira, vamos a ver, vamos allá. Yo creo que son temas interesantes. Mira, Ah, hay qué una que bien. dice que si el coaching es para todo, ¿vale? Que lo he lanzado, ¿cuál es Sí. la diferencia con la consultoría, la formación, el mentoring, la facilitación? Voy a decirlo porque si no me podría enrollar mucho de una manera muy sencilla, ¿vale? La diferencia es que el coaching vamos a trabajar por objetivos, ¿vale? Vamos a trabajar con herramientas, con diferentes elementos por objetivos. Lo podemos hacer a través del acompañamiento con sesiones de coaching, bien sean personales, bien sea en entornos de empresa, coaching ejecutivo, SADO, con equipos, es decir, trabajar con sesiones, con el coaching y para ese futuro y con objetivos. En la consultoría conlleva, y como el mentoring, conlleva otro tipo de connotaciones en las que vamos a acompañar a las personas, pero sí que vamos a meter algunos elementos en los que damos unas pautas de qué hacer y cómo hacer. En cambio, en el coaching les acompañamos, sobre todo facilitando ese camino para descubrir y para trabajar con objetivos, sin decirles lo que tienen que hacer, sino generando ese espacio de conversación para, para descubrir, para saber cuál es el punto de partida, hacia dónde quieren ir y conseguir objetivos. Son matices que también, sobre todo en el entorno de empresa, cuando planteamos los servicios, les ponemos ejemplos, les hacemos incluso demos, pues para que vean las diferencias y que opten, porque son muy complementarias, por qué disciplina o por qué servicio en concreto quieren, ¿no? Utilizar en ese caso en concreto. Pues puede ser que en algunos momentos quieran aprender cosas y se les dé una formación que es muy complementario también con que parte de esas personas que estén en la formación tengan su propio proceso de coaching, ¿no? Entonces, pues bueno, hay diferentes elementos que se pueden luego desgranar para decir, cuando estamos hablando de consultoría y de proyectos de consultoría que pueden llevar desde evaluaciones y cosas más técnicas a otros elementos que pueden incluir la formación, el mentoring y el coaching, y luego cada uno de ellos, pues, qué connotaciones tiene, ¿no? De formación y mentoring más para aprender y darles las pautas, y de coaching para acompañar en esos objetivos. Si me ¿Ha quedado permites más o añadir, menos? Sí. añadir una pequeña metáfora,
porque a lo mejor Genial. así también se puede poner imagen a esto, pues Venga, dale, esa dale. Sí, famosa distinción entre sí. dar el pescado y enseñar a pescar. Ujú, Simbólicamente, la consultoría, pues lo que haría sería darnos el pescado, nos lo da a veces hasta cocinado, nos dice pues, mm, qué hacer, cómo hacerlo y a veces hasta lo hace por nosotros, depende del tipo de consultoría que contrates y para qué. Mientras que el coaching sería más, pues eso, hay veces que a lo mejor sí, queremos ese pescado rápido y no tener que andar cocinándolo, pero puede ser mucho más útil también en muchas ocasiones no ujú, estar dependiendo de otros siempre para que nos den el pescado y que seamos capaces de aprender nosotros a pescar, encontrar la mejor manera de pescar, incluso alguna que a lo mejor todavía el consultor ni siquiera conoce. El coaching puede ir más allá de descubrir los métodos que existen hoy en día y junto con nuestro cliente, que al final también es un experto en lo suyo, que con nuestras preguntas le ayudemos a descubrir. El punto fuerte del coaching es la creatividad, ujú, el, el ir más allá de lo que existe y encontrar nuevas formas, nuevos caminos, ¿no? Eso también hace que precisamente un consultor pues solo va a poder ser experto y dar consejos en algo muy concreto, muy específico, mientras que un coach efectivamente puede trabajar en un abanico mucho más amplio de temas y de objetivos, porque lo que nosotros hacemos es ayudar a pensar, la experticia la pone el cliente, ujú. lo suyo, en su trabajo, y nosotros lo que le ayudamos es a generar nuevos insights, nuevas tomas de conciencia, nuevas estrategias, nuevas formas de hacerlo. Entonces podemos trabajar con un amplísimo abanico de objetivos, Ujú. prácticamente como decías tú, Izas, pues con cualquier objetivo. Sí, la verdad es que es así. Y fíjate que cogiendo lo último que dices, Ángel, con cualquier objetivo y también que yo a veces cuando se hacen estos planteamientos de disciplinas y nosotros pues ahora ponemos el foco y lo orientamos al coaching, que es a lo que nos dedicamos y en el entorno en el que estamos también trasladando pues ahora mismo esta conversación. Ahora bien, creo que hay que lanzar también ese mensaje de que las diferentes líneas de trabajo no son excluyentes, son maravillosas y complementarias. Es Mm. decir, de la misma manera que es complementaria la consultoría, la formación y el coaching, cada uno bien explicado y en cada momento, y en función de lo que se necesite y también de los medios que haya, de los recursos, puede haber un montón de matices en esa línea. Y de la misma manera, mira, ya aprovecho, Ángel, teniéndote aquí, porque yo, por ejemplo, puedo trasladar que soy licenciada en Derecho, mi carrera fue por la orientación a recursos humanos y en esa línea luego desarrollé la parte del coaching. Ahora bien, pero tú tienes también la dualidad de ser coach y psicólogo, que muchas veces nos preguntan, ¿no? Ujú. Y creo que podría ser bueno también compartirlo, ¿no? Para los que nos están escuchando. ¿Te refieres a la diferencia entre psicología y Sí, coaching? y la convivencia en una persona, en ti mismo, ¿no? Que puedas explicar hacia dónde vadearte en cada momento, Bueno, ¿no? También. en mí conviven perfectamente, ¿no? Se llevan muy bien, me Sí. llevo muy bien conmigo mismo, normalmente por lo menos. Pues, a ver, realmente es un tema que se ha hablado mucho y que en el fondo yo diría que es muy sencillo, en el fondo. Son distintos abordajes de cómo hacer las cosas, ¿no? Ujú, Utilizamos una base común, que es la psicología, que es una ciencia que pueden utilizar diferentes profesiones. La utiliza un psicólogo, la utiliza un coach como ciencia, la utiliza recursos humanos también, que has hablado antes, la utiliza la política, la utiliza la economía. La psicología la utiliza mucha gente en el buen sentido de utilizarla, ¿eh? sí, Y a partir de ahí, pues bueno, la cuestión es cómo la utilizamos, o desde qué lugar, o desde qué abordaje, ¿no? ujú, Y ahí es donde entronca con lo que hablabas antes, lo que hablábamos antes de ese paradigma en el que desde donde el trabajo del coach se hace, que es ese trabajo desde la no directividad, desde el no decirle al cliente lo que tiene que hacer, sino acompañarle a que lo descubra. Y ahí es donde a lo mejor se separa de ujú, algunas de las corrientes o de la mayoría de las corrientes de psicología, que en el fondo un psicólogo no deja de ser un experto, estudia para eso, para ser un experto. Y un experto me refiero pues, en la mente de las personas. Y como experto tiene sus mapas por donde te lleva hacia donde considera que también debes de ir. Es diferente también en cada corriente porque hay muchísimas corrientes de psicología, hay ujú. centenas. Y también hablar en general de todas, pues es Ya. imposible. Y decir lo que cada una es aquí, se nos iría el tiempo. Pero en esencia, yo no puedo decir de cada una de las corrientes de psicología. Lo que sí puedo decir es
que el abordaje del coaching es una forma de utilizar la psicología en la cual lo que ayudamos es a que el cliente despierte sus recursos y consiga encontrar sus respuestas sin que nosotros tengamos prefijado cuáles son esas respuestas que debe encontrar, son solo suyas. Y desde un lugar muy de igual a igual. Cuando alguien viene a un coach, no busca a alguien que le dé soluciones, no busca a alguien que está por encima, sino que busca a un acompañante. Una de las metáforas del coaching el coaching viene de la palabra coche, de carruajes que había en la Edad Media, y al final lo que hacemos es eso, acompañar al cliente, pero desde el copiloto, desde el acompañamiento. El otro dirige, toma el volante y nosotros le acompañamos a ese lugar que quiere, ¿no? Somos ese coche que servimos de vehículo para que el cliente vaya. Son matices diferentes, lo cual no quita además que que el coaching se parece realmente mucho también a algunas de las corrientes de psicología, pero siempre hay alguna diferencia, con cada una con la que la compares, siempre hay alguna distinción y incluso ser las mismas, pero con un enfoque diferente. En nuestro caso, pues un enfoque no directivo que viene a significar que el contenido y los resultados, lo que quieres trabajar y lo que te llevas, pues nace del propio cliente y no del paradigma del coach o del psicólogo, ¿no? Fenomenal, Ángel. Pues muchas gracias también por esta aportación. Fíjate que siguen llegando algunas preguntas y por ir repasando algunas un poco más rápido y luego centrarnos en otras que nos permita pues al final abarcar un poco todas las expectativas también. Eso os lo agradecemos de antemano y que sigáis también preguntando, por supuestísimo, porque para nosotros es mucho mejor el tener, ¿verdad?, una pauta y sobre esa luego desarrollar y hablar y que al final pues también que cubra, ¿no?, esas ganas de conocer más. Aparecían... Yo no las veo, Izas. Creo que te No, llegamos a ti. vale, pues Así te las voy contando. Sí, sí. también hablaban de, pues claro, en política, por supuesto, ¿no? Pues en las relaciones humanas para mejorarlas, o también hacían alguna mención, algunas más que en torno a pregunta o también como una manifestación, ¿no? Incluso había aquí una que dice que sí es útil, ¿no?, con un cliente con alguna enfermedad o dolencia física. Esto también, ahora podemos compartirlo, sería pues llevarlo a la línea de qué es lo que querría trabajar esa persona. No es el hecho de afrontar o abordar la enfermedad o dolencia física como tal, sino qué le gustaría conseguir a esa persona y para qué, que le pueda quizás ayudar o en esa enfermedad o en esa dolencia física, ¿no? Más quizás darle la vuelta en esa línea para responder igual a esta pregunta, ¿no, Ángel? Sobre todo cuando has dicho eso me ha venido una persona que se formó con nosotros, Sí, cuenta. que lo recuerdo, era una persona que había tenido un accidente laboral y tenía secuelas, tenía profundos dolores físicos, reales, ¿no? Sí. Y, y creo que fue un ejemplo para todos el que lo que nos transmitía es cómo él había aprendido, y son técnicas que también perfectamente se aplican en coaching. Él había aprendido a que ese dolor que él tenía de una forma continua, vale, el dolor lo tienes, pero la cuestión también es qué haces con él y cómo interpretas ese dolor y qué haces con esa sensación física. Al final el dolor lo que nos sirve también y también las dolencias físicas, ¿no? Nos sirven, son un aviso del cuerpo para hacer algo. Nosotros con eso podemos hacer diferentes cosas. Bueno, el caso, para no alargarme, es que Sí. este hombre había aprendido a transformar su dolor en calor. Había Vale. aprendido a transformar mediante anclajes, herramientas que utilizamos también en coaching, pues esa sensación la llevaba a calor, a sentir un calor en su cuerpo. Y al final, bueno, aparte de que no necesitaba abrigarse mucho en invierno, me acuerdo que estábamos en marzo, como ahora casi, bueno, no estamos en marzo ya, y el hombre iba prácticamente en manga corta y demás. Pues aparte de eso, pues imagínate qué reenfoque más oportuno el que aprendió a hacer, porque a partir de ahí obviamente va a ser mucho más potenciador para él. Entonces, el dolor está, pero también nosotros podemos transformarlo. Igual que eso se podría llevar
a cualquier otro ejemplo, la verdad, pero nos ha Mm, preguntado justamente por enfermedades y dolencias. Pues al final la enfermedad puede que siga estando también. En el coaching no vamos a trabajar la enfermedad, ni muchísimo menos. Estoy hablando de las físicas, las psicológicas las ujú, dejamos para psicólogos y psiquiatras. Las físicas no las tratamos, pero es que podemos ayudar a las personas a que encuentren, desde los objetivos que se propongan, como decías tú, pues a que ujú, encuentren otra forma de vivir esa enfermedad e incluso a veces de dar sentido a su vida a través de una enfermedad. No serían las primeras personas que por un cáncer o cualquier enfermedad dura que han vivido o cualquier experiencia que han sufrido impactante, ujú, pues al final esa experiencia también le provoca un sentido de vida de justamente lo que ellos han aprendido a cómo superar la enfermedad, pues al final también acompañar, les nace de una forma natural acompañar a otros a ujú, gestionar esa enfermedad y le da sentido y le da misión y le da objetivo de trabajar en coaching para eso, ¿no? ujú. Eh, no sé si me voy explicando. Entonces, hay tantas maneras de Hay vivir la muchas. enfermedad. Se puede vivir desde la víctima, ay, pobre de mí, que Sí, me ha sí. llegado esto y es un desastre. Y la verdad es que es duro, tampoco voy a criticar el que, claro, al principio puede llegar a ser duro, pero al final todo es Mm, el sentido que le vamos dando a cada cosa y podemos construir del abono, de la ujú. mierda, con perdón, Sí, pues al final la mierda también es abono que puede ayudar a florece. construir cosas, Florece. efectivamente. Pues ahora recogiendo la mierdita que La mierda, dices, ¿no? fíjate que, jolín, me has traído muchas cosas a la cabeza ahora mismo y incluso cosas de mi niñez, que fíjate que yo en casa tenía un coach y no lo sabía y era mi padre. Wow. Y sí, porque él tuvo que vivir una enfermedad muy dura, desde los, te voy a decir, desde los 34 años hasta los 56 que falleció, y lo vivimos todos en casa. Y fíjate que hay una cosa que aprendí y luego ya, pues cuando te metes en este mundo dices, ostras, vas diciendo, wow, 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 lo tenía en casa algunas cosas. Él decidió en su vida y con sus limitaciones y durante toda su enfermedad, el decidir que su actitud iba a ser siempre positiva, aun siendo momentos muy, muy duros. Y otra de las cosas que decidió, y que creo que fue un aprendizaje para todos, y es que esa actitud de levantarte cada día la llevaba al extremo de pensar, ¿esto qué bueno me está trayendo? Es decir, Ujú. lo malo que estoy pasando, ¿qué me permite llegar a pensar o a intentar llevar una relación con la gente de alrededor, con mi familia, en mi trabajo, con mi día a día, de una manera distinta que si no hubiese tenido la enfermedad, quizás hubiese sido, pues yo qué sé, cualquier otro tipo de persona que a día de hoy, gracias a esto, soy diferente. Y aprovecho la vida o los pequeños momentos que tengo de compartir con los demás de manera diferente. Y creo que a veces no es el buscar grandes herramientas, ¿no? O decir, ¿cómo puedo solucionar esto? Es también el ser consciente de un montón de cosas, de lo que nos ofrece la vida, de lo que nos ofrece también en este caso el coaching para descubrir, y luego no sé, agarrarse a eso y utilizarlo, ¿no? Como bien decías al principio, como filosofía también de vida, ¿no? Como una forma de ser y estar en la vida. A veces, qué bonito ejemplo, no conocía esta historia de tu padre, gracias por compartirla. Me viene, quiero rescatar y recalcar de lo que acabas de contar, cómo una pregunta puede cambiar una vida. Y rescato esa que se hacía tu padre, dices, ¿no? Que es qué de bueno me puede traer esto o me está trayendo esto que aparentemente es malo, ¿no? Es un reencuadre, qué de bueno. Si solamente con esta pregunta, con que nos hagamos esta pregunta en determinados momentos, nos puede cambiar tanto la percepción y la vivencia de algo y el resultado de eso que nos está pasando, que al final el coaching es eso, es que es un buen ejemplo. Lo quiero recalcar porque al final en coaching lo que hacemos es preguntas, esas que llamamos preguntas Mm, poderosas, que nunca sabes a veces cuál va a ser la más poderosa. Hay que ir probando también, ¿no? Cuál es la que va a ser poderosa para cada persona. Ese es el arte del coaching. Pero mm, hay preguntas que en sí mismas rescatan un poder y una actitud que genera posibilidades, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un estupendo ejemplo. Qué de bueno solamente con habituarnos a preguntarnos esto en alguna situación negativa, ujú. cambia las cosas, ¿no? Fíjate que ahora que has dicho lo de las preguntas, de lo que estoy viendo en el chat, con el tema de las preguntas, que podríamos abordarlo ahora, Ángel, si te parece bien, podríamos responder a muchas, porque algunas dicen, ¿no?, qué hacer para crear una cultura de coaching, ¿no? También hablan de cómo se podría usar incluso en procesos de muerte o situaciones complicadas,
O en algunos también hablan de cómo en un departamento de recursos humanos, cómo, ¿no?, hablar de cómo se podrían incluso formar o conocer más de coaching. Yo creo que tanto para tomas de contacto, me lo llevo tanto a la parte de empresa, ¿no?, pues para contarles qué se puede hacer y conseguir. Hacemos preguntas. Cuando tratamos también temas complejos, incluso ha salido de muerte, trascendentales o muy duros, podemos hacer preguntas o nos podemos hacer preguntas o generar espacios de generar preguntas. Y creo que en todos ellos, al final, es ahí donde vamos a descubrir con qué trabajar y de qué manera luego abordarlo, con esas herramientas que tenemos y que, como decías, ¿no?, vamos aprendiendo en relación a las creencias, a los miedos, a lo que haya detrás que se puede trabajar, pero siempre hay un estadio primero, y es el tomar conciencia y el preguntarnos. Y eso es parte, ¿no?, de lo que hacemos en coaching, preguntar. Ahora bien, vamos a lanzar también, algunos lo conocerán más y otros menos, los que hayan tenido toma de contacto con el coaching. ¿Qué preguntamos? ¿Cómo preguntamos? ¿Qué hay ahí detrás, Ángel? ¿Qué podrías empezar a lanzar acerca de las preguntas esas poderosas que decimos, ¿no?, en coaching? Preguntamos muchas cosas, pero preguntamos al hilo de lo que está pasando. Hay algunas preguntas tipo, pero en realidad las preguntas son un traje a medida. Con lo cual, la única forma realmente de verlas es probarlo, es ver el coaching y sentirlo y vivirlo en las propias carnes, ¿no? Me gusta si acaso, bueno, aparte de que ahora nos pongamos a responder las preguntas de ellos, que es lo Sí. mejor también para llevar el interés hacia ahí. Casi se me cae aquí esto. Vale, pues que quiero compartir que una de las cosas que también le llama la atención a veces a la gente en la formación es que hay veces que sí, nosotros hacemos muchísimas preguntas, pero hay veces que la pregunta más poderosa es permitirle al propio cliente que se pregunte a sí mismo. Es invitarle a decir, bueno, ¿y qué pregunta es la que todavía no te he hecho que es clave para seguir avanzando? Y esta pregunta que en el fondo es, pues bueno, ni siquiera es una pregunta en realidad, pero porque no estamos dirigiéndola hacia ninguna parte, pues al final es la más neutral por nuestra parte y por Ujú, otra parte es la que puede abrir todo un universo de cosas que a lo mejor no estaban siendo tomadas en cuenta y justamente esta pregunta nos dirige a esa sombra que a lo ujú. mejor no se estaba queriendo ver y que puede entrar en lo más esencial de lo que está pasando y poderlo resolver. Entonces, lo de las preguntas es tan amplio y tan... Pero bueno, me quedo con esa, ¿no? Como ejemplo también de la pregunta más neutral de todas y la más, a veces, quién sabe, sorprendente de las respuestas Ujú. que puede llegar a obtener ahí. ¿Qué te parece si Totalmente. vamos a responder a algunas de las que Sí, mira, hay? vamos a algunas de las preguntas. Hay de diferente tipo, ¿no? Y también hay algunas que son muy pragmáticas y yo creo que también es importante, ¿no? Porque estamos hablando de la profesión, hoy también estamos, pues, planteando los diferentes elementos y hay gente que comenta, mira, por aquí dicen, no sé si se ha planteado antes, pero dicen que temas importantes, ¿no?, para trabajar como profesionales independientes, ¿no? Entonces, yo creo que fundamental, una de las cosas que nosotros siempre decimos, lo primero es formarte con aval, con solvencia y no y con aplomo, ¿no? Salir en una certificación experto en coaching, primero con tu L, bien trabajada, desde todo el proceso de las clases, bien sea presencial, en streaming, mentorizaciones, lo que conlleva, ¿no?, todo el proceso para certificarte como coach. Y luego ver si realmente lo vas a aplicar en tu entorno profesional o si quieres ponerte, ¿no?, como profesional independiente también. Sí que hay una parte de marca personal que se trabaja dentro de lo que es la formación e incluso se dan pautas, y yo eso también Ángel nos lo puede compartir, porque yo creo que a día de hoy, fíjate que han salido muchas más líneas de trabajo como profesional independiente y sobre todo desde que a veces no preguntábamos qué cosas buenas salen y es que después del COVID ha habido un auge y se han equiparado y tenemos las dos líneas de hacer cosas presenciales y también en streaming que nos permiten, pues quizás en lengua castellana, saltar el charco, ¿no?, y tener sesiones y procesos de coaching, bien, no solo por nuestra cuenta, sino a través de consultoras a las que podemos presentar, pues, nuestro currículum para que nos llamen para procesos de coaching, etcétera, que puedan ser nacionales o incluso internacionales. Hablamos de LATAM, de Latinoamérica, ¿no? Eso es algo que también está en auge y que a mí me gustaría compartir con todos aquellos que luego quieren ejercer también la profesión, que cada vez existen más entornos, más plataformas, más consultoras que contratan a coaches certificados en un nivel, pues como el que estamos hablando, no de una certificación con solvencia experto en coaching, de luego horas de vuelo,
incluso pues el ir avanzando en certificaciones ACC, PCC y MCC de ICF Internacional, que otro día podríamos entrar ahí, en ese universo. Y sobre todo, pues que se conozca que existen todas estas posibilidades y que hay muchos profesionales trabajando de continuidad también con el foco en lo que son procesos de coaching, al margen de otras vías de trabajo, ¿no, Ángel? Sí, totalmente. Y claro, hablas del COVID y de cómo ha cambiado, ¿no? Y hacia dónde vamos también. Y el COVID yo creo que ha sido muy revelador en muchos sentidos. Yo una de las cosas, antes del COVID a mí me parecía que la vida era bastante previsible, honestamente. Pensaba que todo estaba ya más o menos organizado y que más o menos se podía prever lo que podía pasar en los próximos años, ¿no? Craso error, ¿no? Lo de la pandemia no se lo esperaba, no sé si nadie, a lo mejor alguien sí, pero yo desde luego no lo tenía dentro de mi esquema del año 20, del 2020, no lo tenía pensado. Entonces, nos ha ayudado también a ver cómo pues vivimos en esa palabra que se ha puesto tan de moda en los últimos años, que a lo mejor alguien ha escuchado, es que es ese acrónimo VUCA, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más volátil, cada vez más, la U es de incierto, bueno, en inglés, uncertainty. Cada vez vivimos en un mundo, pues eso, más incierto, más, la C es de complejo, la A es de ambiguo. Entonces, en un mundo en el que cada vez es más inesperado y que no sabemos lo que va a pasar, cada vez menos se puede recurrir a respuestas ya preprogramadas o a métodos ya preinstaurados o a expertos que ya saben lo que hay que hacer, porque los expertos, ni siquiera los expertos saben lo que hay que hacer en un mundo incierto, ambiguo, cambiante cada vez más, ¿no? Cada vez más complejo. Con lo cual ahí la profesión del coaching empieza a destacarse cada vez más como un recurso más necesario cada vez, porque una profesión que te ayuda, un profesional que te ayuda a adaptarte justamente a lo inesperado, a poder encontrar las vías de solución cuando no hay caminos preestablecidos, pues es clave. Cada vez va a ser más demandado, a mí no me cabe ninguna duda. Y esto que hablas de cómo también el online, pues la verdad que ha abierto el mundo. Ya antes se hacían cosas online, antes del COVID, pero es verdad que el COVID ha abierto el mundo muchísimo más, porque antes todavía había algunos reparos o a gente le costaba un poco a lo mejor todavía hacer cosas online, pero ya desde el COVID pues, se normalizó, entonces ya llega un punto en que mi coaching prácticamente casi todo es online, incluso con equipos, ¿no? Sí. Y eso efectivamente pues da unas posibilidades sin tener además que hacer largos viajes, pues poder trabajar con cualquier parte del mundo, pues la verdad que es que la gente ya esté receptiva a eso, lo vea con normalidad, incluso dentro de la misma ciudad, ya la gente a veces prefiere el online, me pasa ya, dentro de Madrid, Sí. pues la verdad que facilita el poder llegar a mucha más gente, ¿no? El que quiera también hacerlo presencial y esté cerca, pues genial, ¿no? Lo Genial, va a eso poder es. hacer. Pero de esta manera nuestros brazos, nuestras manos pueden llegar Se a todo el extiende. planeta, Fíjate en lo a que otros planetas también. en esto, fíjate que hay dos cosas ahí ya que podemos traer a colación y es el cambio de creencias que se ha producido de el streaming puede ser, ¿sabes? Que muchas veces antes teníamos ese hándicap que parecía que no podían salir las cosas igual que en lo presencial y ahora incluso muchas veces es preferible o lo prefieren incluso frente al presencial. Esa ruptura, ¿no? Ese cambio de creencias y luego también cómo han cambiado incluso nuestros hábitos, ¿no? De antes que nos parecía un mundo, yo me acuerdo las primeras conexiones y ahora parece que gestionamos las diferentes plataformas y las conexiones con una agilidad y como con una naturalidad de vernos que parece que nos estamos tocando, ¿no? Entonces, el favorecer esos entornos ha permitido también que dentro de nuestra profesión como coaches se extiendan esos brazos que dice Ángel y podamos llegar más allá. Y con esto voy a unirlo a otra de las preguntas que aparecían ahí, porque había varias relacionadas, Ángel, con el tema de cómo no ir a un departamento de recursos humanos o formación y decir, oye, tenemos servicios de coaching, ¿no? O cómo llegar a ellos. Yo sí que hay algo que tengo que decir que me encanta y es lo siguiente, mira. Fijaros, yo empecé en este mundillo cuando Ángel fue mi profe en 2014. Y yo me acuerdo que, bueno, en aquel entonces yo tenía una pequeña consultora, me había puesto por mi cuenta, venía yo de otras áreas y estaba pues intentando pues prestar servicios dentro de un entorno de recursos humanos e incluir luego también el coaching.
Me acuerdo que las primeras veces que hablaba de coaching, incluso de la formación de coaching, que yo la llevé, la de FICA Bilbao, que me ponían en la zona norte, que iba yo a empresa industrial, como cara de, ¿qué me estás contando? ¿No? Eso estamos hablando de 2014. Ahora nos plantamos en un 2023, y yo te diría incluso algunos años antes, que ya las cosas han cambiado. Y ya no es que te miren con cara de asombro, sino que ya te preguntan con conocimiento de, y ya saben de lo que están hablando, y que cuando te piden pues, una participación en coaching, ya incluso te preguntan de los profesionales, lo que hablábamos de certificaciones ICF. Sí. Incluso han empezado a aparecer, fíjate Ángel, que a mí ya me llamó mucho la atención hace 2 o 3 años, en pliegos públicos en los que se solicitan coaches ya con determinado recorrido, una certificación avalada como la nuestra, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que hay detrás preparándolo, que está en esos departamentos, ya conocen el coaching. No era como antes, como hablar de, ¿no? ¿Sabes? De qué me estás contando y qué me vas a hacer con esto de acompañarme sin dirigirme, ¿no? Distando de lo que es la parte de consultoría. Ha habido una evolución y yo creo que ya hablar con estos departamentos no es tan complicado, dependerá luego también de cada empresa. Y yo creo que también es una parte importante el hecho de prepararse para abordar la conversación. Pero esto yo creo que pasa o puede pasar con el coaching o puede pasar con cualquier otra disciplina que queramos compartir o con cualquier servicio que queramos contar en qué consiste, que al final, como buenos profesionales, bien sea del mundo del coaching o de otros entornos, pues te tienes que preparar, ¿no? El desembarco y el explicarles, ¿no? Cualquiera de las cuestiones que se van a encontrar en el proceso. Sí, con mucha naturalidad, creo yo, que es la clave, una de las claves que a mí me ha funcionado en este sentido. Sí. Y muy desde la vivencia, por un lado, de lo que uno sabe, de lo que uno sabe que es en su propia vivencia, de lo que para lo que nosotros nos ha servido y sabemos el potencial, haberlo probado es fundamental. Y luego, por supuesto, también desde las habilidades de coaching también se puede trasladar al otro mucho mejor, porque desde la escucha, desde ver dónde está el otro, ver lo que me está preguntando o cuáles son las dudas que está teniendo. Eso ayuda muchísimo también a empatizar dónde está y darte cuenta de qué es lo que hace falta contarle para que realmente entienda. Y poco a poco esa cara que dices al principio, que es como la de, a veces bromeo, que es como esa cara, como la del cuadro este de Munch, del grito, se Sí. pone una cara como Dios mío, ¿qué me estás contando? Bueno, pues eso luego evoluciona en caras mucho más comprensivas, amables, interesadas. Y sí, también como tú dices, hay una evolución. Fíjate, yo aquí también he visto que nos ve gente que lleva muchos años en esto del coaching, Sí. algunos casi desde el siglo pasado, sin casi. Estoy viendo por aquí, pues un saludo a Alfonso, por ejemplo. Alfonso Medina, le estoy viendo yo también a la vez, creo que le tenemos ahí en un casillero delante, no sé si se pueden ver las cámaras o nos permiten de algunos igual, pero creo que sí que se pueden ver algunas. Mira, acabo de dar un clic por ahí, también está por ahí Alfonso Medina. Mira, igual le damos hasta, nos está saludando, Paso. mira, vamos a esto como es, a ver si me lo permite, creo que, a ver si puedes con el audio, Alfonso. Sí, ahí te Gracias, tenemos. Muy un buenas, abrazo. compañero. ¿Qué tal? Aquí disfrutando de vosotros, de vuestra sabiduría y de vuestro enfoque. Estoy muy alineado. He venido a aprender, estoy aprendiendo y tengo poco que decir. Solo justo ahora estaba pensando que que los coaches aprendemos a escuchar. Y esto a la hora de vender, de presentar nuestros servicios, creo que es algo que todos los especialistas en marketing saben, ¿no? Y en ventas. Sabemos escuchar, pero es que además sabemos preguntar para provocar la conciencia del servicio que estamos ofreciendo y también podemos preguntarlo ajustando a la necesidad que hemos escuchado en el cliente. De modo que, aunque muchas veces yo he sido casi en el siglo pasado el que ha vivido eso de que me están contando, me doy cuenta que las herramientas
que aprendemos y las habilidades que aprendemos en coaching nos sirven para tener mayor confianza y, como tú decías, Izaskun, preparar nuestros discursos, y no solo eso, sino también presentarles una nueva manera de ver las cosas. Desde el principio, hacer preguntas transformadoras que a nuestros clientes les convenzan de que efectivamente lo que estamos ofreciendo es algo efectivo, productivo y que le va a traer beneficio. Muchas gracias por esta deferencia, estoy encantado. Un fuerte abrazo y os dejo que sigáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por, mira, ahí teníamos a un compañero MCC profesional que llevaba muchos años de recorrido y es un placer, ¿no? El que, fijaros, o sea, estaba diciendo para aprender, pero yo creo que al final estamos todos aprendiendo de todos y que es maravilloso el volver a reconectar y tener conversaciones en las que, pues, al final aportamos también lo que nos sucede en el día a día y podamos seguir escuchándonos todos y seguir creciendo y reajustando también incluso muchas veces nuestra propia manera de hacer coaching, que yo creo que es muy bueno, el que sigamos ahí, ¿no?, calibrando, el conectando y el detectando. Mira, lo que decía Alfonso de lo de la escucha, cuando estamos en entornos de empresa, te facilita tantas cosas, Ángel, y yo creo que estarás también en conexión conmigo. Cuando detectas rápidamente cosas como cuando te están contando, a mí me pasa, es que además creo que sí, o esta mañana o esta tarde pasada, ahora tengo la duda de varias llamadas que he tenido, que me estaban contando una problemática que habían tenido en un departamento en concreto de marketing con recursos humanos, y cuando empiezan a enunciar o a reproducir lo que había sucedido en esa conversación, que decían que era como muy favorable y muy pro para construir, pero no se había construido, sino que se había producido una ruptura total, era cuando empiezas a detectar en sus frases que estaban hablando de cosas en vez de mejorables que se habían hecho mal y que atacaban al ser de las personas, es decir, tú eres, y no estaban hablando del hecho en sí, ¿no? Por ejemplo, de lo que habías hecho, ¿no? Podríamos entrar ahí y desgranarlo mucho más y enseguida te das cuenta de por dónde van los tiros, con lo cual te puede servir para en esa conversación devolver y buscar el punto para trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, al final, el hecho de desarrollar habilidades como coaches nos sirven en cualquier momento, como os decía al principio, y para todo, para tener unos recursos con los que antes no contábamos y que muchas veces en la comunicación nos van a servir, tanto con clientes como en cualquier entorno, ¿no, Ángel? Me traía lo que decía Alfonso, que qué bonito escucharte y que hayamos podido tenerte también aquí. Lo que decía Alfonso me estaba trayendo también a la mente, pues, la cantidad de profesiones diferentes que ha habido entre los alumnos. Es decir, a lo largo de los años, que ya han pasado pues, cientos y algunos miles también de personas, pues la verdad que ha venido gente no de un perfil, sino que ha venido gente de cualquier perfil inimaginable. Y allá donde sea ese perfil, sea cual sea, todas las profesiones que han estado desempeñando, todas, sin excepción, han visto que se veían enriquecidas por las competencias del coaching, ¿no? Estáis mencionando la escucha, la pregunta, al final, bueno, hay más, por supuesto, pero ya solo esas dos, por ejemplo, pues eso, los comerciales, hay gente que trabaja de comercial y que nos ha dicho, pero si es que esto es una parte de lo que hago yo y de lo que es clave en mi profesión, el saber escuchar bien a la gente, saber conectar, saber hacerle buenas preguntas para entender dónde están y qué necesitan. Por supuesto, no te digo un periodista si le viene bien hacer mejores preguntas, que por cierto hay algunos periodistas que no vendría mal aprender a preguntar cosas un poco más, que el otro se permita explayarse un poco más y no estarse preguntando a sí mismos, y a veces que las preguntas son muy cerradas y ya condicionan ya la respuesta del entrevistado, ¿no? Mientras que nosotros pues aprendemos a que el otro florezca en su respuesta y encuentre caminos. Pero así podríamos repasar por cada profesión. Por ejemplo, me acuerdo de médicos y cómo han visto que es clave las competencias del coaching para poder tener una buena sintonía también con sus pacientes, que al final también es clave para que ellos estén distendidos en la consulta, para que ellos les cuenten lo que tienen que contar, para que ellos lo vivan de la manera adecuada, porque no es lo mismo generar una relación que la frialdad, del miedo o no, pues esto cambia también los pronósticos de una enfermedad.
Y así podríamos repasar todos los profesores que han venido, como en el contexto educativo también es absolutamente clave las competencias del coaching y el ayudar al alumno a que aprenda él y no solo a que nosotros le enseñemos, a que él sea el protagonista del aprendizaje. Una de las cosas que se dice en coaching es que en vez de que, perdón, en vez de que el profesor enseña, lo que hace el coaching es que el alumno, el cliente, aprenda, ¿no? Y en este caso, si lo llevas a educación, pues también es clave. Y así podríamos ir repasando una por una todas las profesiones. Todas se ven enriquecidas por esta competencia. Me estabas haciendo recordar cuando has dicho lo de profesores, fíjate que a mí me chocó muchísimo también cuando entré en el mundo del coaching, que algunas de las primeras personas que conocí, desde matemáticos, lo que decías, hasta profesores, etcétera, que están en el mundillo, y decía, esto, ¿qué sucede aquí? ¿No? ¿Qué habrá detrás? Luego ya le fui poniendo color y forma y me di cuenta, ¿no? La razón de todo, que es de lo que estamos hablando. Tuve la suerte, fíjate, de las primeras acciones que hice de coaching. Todavía yo iba con la L, o sea, poquito a poco, pero fíjate cosas de la vida que surgió, que fue en el colegio de mi hijo, ¿sabes? Trabaja en un colegio que se llama Begoñaspi, estoy bastante contenta, bueno, lo puedo decir, ¿no? Esto no es como las marcas. Ahora bien, tuve la suerte de con el equipo directivo trabajar con ellos en varias sesiones. Y fue fantástico para mí, sobre todo, primero por la certeza de decir, ostras, está en un colegio que están apostando por esto. Y luego otras conclusiones que sacas y dices, qué pena también, ¿no? Por otro lado, ¿no? Esa penita que te da decir, ¿por qué no en más sitios, aunque cada vez va increciendo? Eso es cierto, ¿no? Y en más entornos se están formando, tanto en coaching, en inteligencia emocional, en diferentes disciplinas, para luego abordarlo en las aulas. Qué pena, ¿no? Que no haya asignaturas obligatorias desde pequeños relacionadas con esto. Y que hagamos ejercicios de escucha y de presencia, y que preguntemos sabiendo discernir entre una pregunta cerrada que empieza por un verbo de ¿vienes conmigo a comprar o qué quieres hacer? ¿No? Que es mucho más amplia, ¿no? Como decías tú, y aprender a preguntar ya más allá del periodismo con ese qué, cómo, cuándo, para qué, de otra manera. Y con 4 cositas así, ¿cuánto podríamos hacer si desde pequeños nos lo enseñan, ¿no? Qué bonito sería. Vamos a imaginar, ¿no? No decíamos coaching es creatividad, lo has dicho como un eslogan y por ahí alguien lo ha escrito luego en el chat, que lo sepas, de coaching es creatividad, Ángel. Qué bonito sería soñar un poco más. Ayudar a la creatividad, efectivamente. Y sí, y esas autopreguntas, hemos repasado muchas profesiones, pero al final también, qué importante también es autopreguntarnos, que también nos hagamos las mejores preguntas. Al final, una frase también que me encantó en su día cuando la escuché por primera vez es que al final la calidad de nuestra vida tiene que ver con la calidad de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y si nos aprendemos a hacer mejores preguntas, pues obviamente vamos a encontrar mejores caminos y mejores puntos de hacia dónde enfocarnos. Así que sí, es absolutamente clave. ¿Qué otras mejores preguntas hay por ahí? Estoy curioso de qué más cosas están preguntando la gente. No, hay algunas que se repetían en esa línea, ahora están algo más callados, fíjate, y nos están diciendo que les gustan las explicaciones, están escuchando, están ejercitando la escucha, creo. Nos queda muy poquito, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Nosotros encantados, si no más adelante o en otras ocasiones quizás, de tener más conversaciones sobre temáticas que planteéis que sean interesantes. Por nuestra parte, yo creo que es un placer, ¿no? El que nos preguntéis y, pues dentro de lo que podamos, ¿no? También esclarecer y compartir con vosotros. Mira, he dicho esto y ya surge alguna pregunta más, Ángel. Pues para ir terminando, vamos a por ella. Mira, esta es buena, creo, ¿eh? Mira, ¿cuál ha sido, pregunta por ahí Jaime, cuál ha sido vuestro mayor reto para trabajar como coach? Wow. Oh, wow. Ahí es Quizás nada, yo tengo que pensármela un poco. ¿La tienes a mente? He tenido muchos, ¿eh? Sí, Mira, y te te creo. saludan desde Salamanca por ahí, que lo sepas. Hombre, bonita ciudad. Salmantinos por el mundo. Bueno, yo, Exactamente. el mayor reto, pues fíjate, yo creo que uno de los mayores retos ha sido me lo va a llevar el entorno empresa, ¿vale? Que es donde pongo más el foco, donde estoy trabajando, es el generar confianza, ¿vale? Creo que uno de los mayores retos ha sido el generar confianza para tener un punto de partida, no sé cómo decirte, sano, de confianza, de claridad, de lo que decías también, de explicar las cosas para construir bonito sobre eso. O sea, el generar confianza allá donde vayas.
Y la confianza se genera con mucho trabajo también de fondo, de prepararte, de ir a las cosas, como decías, con mucha transparencia, de ser tú, de no vender humos para nada. Es decir, si vamos a hacer una cosa con estas herramientas se puede llegar hasta aquí o intuimos que se puede llegar hasta aquí y ser transparente. A veces también usar esa parte de asertividad, de saber decir que no y de frenar. Yo creo que mi mayor reto ha sido esa parte, de gestionar todo eso en empresa, desde esa transparencia y mucha franqueza. Y mucha franqueza sobre todo con la profesión. Eso te diría. Pues yo a lo mejor me vienen, no un solo caso, me viene todo un conjunto de casos que podríamos, en el argot del coaching, lo podríamos calificar o poner la etiqueta un poco como de cuando estamos en una actitud pues tirando a victimista o de no responsabilidad. Pero para que se entienda bien, porque es un tema técnico ese nombre, cuando estamos tan bloqueados como personas o como profesionales, que no hay manera, que no vemos más allá, que estamos en el derrotismo y en el no lo sé y de ahí no salgo. Cuando creemos que de verdad es imposible salir de algo y que estamos verdaderamente ahí pues demasiado anclados, demasiado cerrados, demasiado con, pues eso, yo digo a veces, cuando alguien viene a una sesión, lo que ve solamente es el problema, ¿no? Es esto, ve problema, no ve otra cosa, no ve más allá. Lo tiene delante y es incapaz de ver nada más, ¿no? Y eso hay grados, ¿no? Hay veces que es muy destacado, a veces no tanto, ¿no? Entonces hay veces que hay clientes que están verdaderamente en el derrotismo, en el es imposible absolutamente. Y claro, ahí es todo un milagro el cómo acompañamos y cómo le dejamos el espacio para que a veces él mismo, bueno, la verdad es que tiene que ser también el mismo, gracias también a nuestro acompañamiento, pero que él mismo cambie de actitud, porque yo quiero decir que esto en el fondo es una actitud. En el fondo, esa forma de pensar, es imposible, no hay manera, es una actitud, son las cosas que nos decimos, son creencias al final. Y hay veces que esas creencias nos convencen, nos seducen tanto que yo mismo, ¿quién no ha caído alguna vez en esa actitud de sentir que no hay solución posible y que no hay manera de solucionar algo, ¿no? Que no ves salida por ninguna parte? Todos hemos caído ahí alguna vez. Entonces, es todo un reto ese cambio de actitud, de conseguir cambiar la mirada. Y hay veces que ese cambio es desde la paradoja, ¿no? Desde el, pues a veces, bueno, pues si no se puede hacer nada, pues nada, pues no intentamos nada tampoco, lo dejamos el coaching, dejamos todo, ya no seguimos, pues si no se puede hacer nada. Y muchas veces una intervención así es lo que en el fondo, pues paradójicamente también ayuda a salir de ese abismo en el que a veces nos metemos. Porque cuando ya está todo perdido, cuando ya aceptamos que no hay solución, también por un lado nos permitimos tocar fondo y desde el fondo volver a renacer como el ave fénix, ¿no? Metafórico, y conseguir mirar desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, pues no, pues venga, no vamos a ir, pues algo se podrá hacer. Bueno, pues si algo se podrá hacer, ¿qué? ¿Qué se podrá hacer? A partir de ahí, ya en el momento que ha cambiado la actitud, en el momento que ya no estamos en el derrotismo de no se puede hacer nada, pues las posibilidades empiezan a abrirse. Entonces es una forma de mirar, tanto el no se puede como el sí se puede, ¿no? A veces ese cambio no es sencillo, pero es quizá uno de los más difíciles, ¿no? Pero bueno, también se transita como muchos otros. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando por recoger un poco algunas de las últimas intervenciones del chat, iban en la línea de consejos también para empresa. Voy a hacer algo muy resumido, vamos a ir cerrando también por ser fieles a lo que son los horarios. Esperamos que quizás nos podamos conectar hablando mucho más de coaching porque creo que es fantástico. Deciros, sobre todo, trasladaros para en empresa, tienes que creer en ti.
tienes que ir conectado, de verdad. Tienes que ir a esas reuniones, lo mismo que con clientes en empresa para conseguir dar ese paso, presentar tus servicios, ir conectado contigo mismo. Creer en ti, preparártelo mucho. Esto es como quien sale en la obra del teatro a triunfar en Broadway. Pues sí, pues lo mismo, hay que triunfar ahí en empresa, pero creyendo y preparándotelo. Hay un trabajo de fondo para explicar las cosas con precisión, para loar también la propia profesión del coaching, que yo creo que todos los que estamos conectados aquí me da esa sensación que tenemos ese mismo latir, y que luego es picar y trabajar, como en todos los sitios, no solo con el coaching, como con cualquier otra profesión que quieres hacerte un hueco en determinados entornos. Se trata de picar. Y no sé si conocéis ese dibujo que hay picando ahí como en una mina, que parece que vas a llegar y que uno se da la vuelta y parece que está el tesoro ya, que lo vas a encontrar. Nunca sabes cuándo vas a dar la última picada y encontrar el tesoro. Yo os diría que no desistáis, que en el trabajo continuado y de fondo también están los logros, pero en el coaching, y yo os diría que en cualquier otro ámbito aplicable a otros aspectos, y que nos tenéis aquí, ¿verdad, Ángel? Nos tenéis Claro. aquí. También para consultas, que alguno preguntaba por ahí, en info@efic.es, que es más universal. Formaciones también que comienzan, mira, os digo, el 17 de marzo empiezan unas cuantas, tanto presenciales como en streaming. También una nueva formación de perfeccionamiento de coaches que estamos con muchas ganas de comenzar también el 13 de marzo. Y no solo información de las formaciones, cualquier otra duda que tengáis o cualquier propuesta que nos queráis hacer llegar, podéis contactar con nosotros, que encantados de verdad de sentiros, de ver todas esas camaritas que no están encendidas y sonido por el hecho de poder llevarlo con mayor nitidez. Os lo agradecemos muchísimo y que ha sido un placer por nuestra parte. Ángel, te dejo a ti para ir finalizando. Bueno, pues no sabía que me ibas a dejar ese paso final. Pues mira, yo añadiendo a tu cierre, estaba pensándolo, pero no iba a decirlo, pero bueno, ya que me das el espacio, pues que efectivamente hablabas de persistencia, hablabas de ese diamante que estaba y que a veces nos damos la vuelta. Pues quiero hablar un poco ahí también desde la experiencia de que, para cerrar muy breve, que realmente yo cuando he visto porque hay veces que se dice, no, pero es difícil ser coach, luego vivir del coaching, o hay mucha competencia, o hay tal, y mucha gente de verdad piensa que es muy imposible o que no se puede conseguir, y es todo lo contrario. Yo sinceramente creo que toda la gente que yo he visto que de verdad se ha comprometido, se lo ha tomado muy, muy en serio y ha persistido, porque el problema es ese, que es que hay veces que no persistimos, pero toda la gente que ha persistido, que yo conozco, que ha persistido lo suficiente, pues lo ha conseguido. Al final llega a ese diamante. O sea, no es un diamante inexistente ni una utopía, sino que no, esta profesión al final es seguir dando los pasos. Y bueno, somos ejemplo, ¿no? Tanto tú como yo, como algunos otros de los que están por aquí escuchándonos, que somos, claramente se puede ser coach, existe esta profesión, muchos pues vivimos, somos esta profesión y bueno, pues que el que decida serlo también, el que quiera serlo, el que le atraiga, pues solo es cuestión de seguir los pasos y de ir dando, avanzando hasta llegar. Totalmente. Y que tenemos, yo he de decirlo, y muchas veces cuando me preguntan, me dicen, ¿estás contenta en tu trabajo? Y yo digo que soy muy feliz, porque en un momento de mi vida fui muy infeliz ejerciendo el derecho en otros ámbitos, y no por el derecho en sí, sino por las situaciones, y el poder haber descubierto una profesión que te llena tanto, que puedes acompañar a personas y que puedes seguir creciendo tú y ves crecer a los demás, que es precioso. Creo que es una suerte el llegar aquí y el La poder. forma en la que te nos lo agradecen, ¿no? Eso también es bien bonito. Efectivamente, Ángel. Es muy gratificante, te llevas muchísimo. En un montón de momentos, también hay momentos difíciles, como no, pero como en todos los trabajos, yo siempre lo digo, hay momentos más complicados, otros que son más livianos. Ahora bien, todo lo que nos llevamos, somos gente que tenemos muchísima suerte de dedicarnos a esto, y que, como decía Ángel, la persistencia al final da sus frutos. Así que espero que también dé muchos frutos en todos vosotros y vosotras, si algunos ya estáis en este mundo abriéndoos camino, a los que decidáis también participar, formaros y comenzar la andadura, y que, lo dicho, aquí estamos para lo que necesitéis. Allí nos Estupendamente. vemos. Nos vemos. Un Un abrazo beso enorme, muy grande abrazo a virtual ti para todos y todas. y a todos y a Y todas. devolver esas muchas gracias que nos están mandando Ángel, saludos y muchas gracias de vuelta y muchos besos.
Un placer. Hasta pronto y hasta cada momento del siempre.